Hola, mi nombre es Andrea Maribel Hernández Velasco y en esta ocasión mi equipo y yo abordaremos el tema acerca de las beta-talasemias. Pero antes de iniciar el abordaje acerca de esta patología, primero queremos hacer la presentación de un caso clínico. Bueno, este caso se trata de un paciente masculino de 14 años de edad que es llevado al servicio médico por presentar dolor en el cuadrante superior derecho de varios días de evolución. Al interrogatorio, nuestro paciente refiere presentar astenia y adinamia, y al realizarle la exploración física, iniciando por tegumentos, pudimos encontrar tegumentos pálidos con ictericia y presencia de algunas ulceraciones en las extremidades. En cuanto al sistema esquelético, se encontró agrandamiento del cráneo, así como también agrandamiento del maxilar y la depresión del puente nasal. Al realizarle la palpación en el abdomen, pudimos encontrar esplenomegalia y hepatomegalia. En cuanto a los laboratorios, en la citometría hemática se encontró un valor de hemoglobina de 3.8 con un volumen corpuscular medio de 72.3 y una concentración media de hemoglobina de 23.8. Es importante en este caso clínico recalcar los datos más relevantes. En este caso es la presencia del agrandamiento del cráneo y también la palidez y la ictericia de los tegumentos. Otros datos importantes pues son la organomegalia que se encuentra en el abdomen y los valores en la citometría hemática. Bueno, es importante antes de iniciar cada tema dar una pequeña introducción. En este caso se me hizo interesante primero conocer lo que es normal en una persona para poder darnos cuenta cuando estemos ante una situación pues que no es normal. En este caso sería una patología. Para el caso de la beta-talasemia es relevante saber que existen 3 tipos de hemoglobinas que van a ser hasta cierto punto normales, y así poder identificar cuando esta hemoglobina no tiene una composición normal. Bueno, ya les dije que pues son tres tipos de hemoglobina. Tenemos una hemoglobina A, una hemoglobina A2 y una hemoglobina F. La hemoglobina A está compuesta por 2 cadenas alfas y 2 cadenas betas. Este tipo de hemoglobina se va a encontrar en el 97% de las personas adultas. Es la hemoglobina pues más común. En cuanto a la hemoglobina A2, su composición es 2 cadenas alfas y 2 cadenas deltas. Este tipo de hemoglobina se va a encontrar solo del 2 al 3% de la población adulta. Y el tercer tipo de hemoglobina pues es la hemoglobina F. Esta hemoglobina F tiene una composición de 2 cadenas alfas y 2 cadenas gamas. Este tipo de hemoglobina se va a encontrar solamente en la etapa fetal. Es decir, una vez concluida esta etapa, pues la hemoglobina va a ser sustituida por la hemoglobina A, en este caso, pues que es la que se encuentra mayormente en las personas adultas. Entrando formalmente a lo que sería la patología, primero es importante definirla, y se va a definir como un grupo de trastornos que se van a caracterizar principalmente por la deficiencia en la síntesis de la cadena beta-globina. En esta imagen podemos observar primero la representación de lo que sería una hemoglobina normal, que si recuerdan que les expliqué anteriormente cómo es la composición de una hemoglobina normal, que serían 2 cadenas alfas y 2 cadenas betas. En el caso de la hemoglobina de al lado, es una hemoglobina afectada por la beta-talasemia, en donde solo vamos a encontrar las cadenas alfa, pues
la definición de esta patología pues es la deficiencia en la síntesis de las cadenas beta, por lo tanto no van a estar presentes estas cadenas betas en la hemoglobina. Y bueno, para finalizar con esta introducción me gustaría explicar que van a existir dos variantes del gen principalmente en esta patología. Vamos a encontrar un gen beta plus que va a ser el bloqueo parcial en la producción de las cadenas beta globina, y encontraremos un gen beta 0 que va a ser la ausencia total en la producción de las cadenas beta globina. Bueno, la mayoría de los defectos van a ser mutaciones en las regiones que van a controlar la expresión del gen. Estas mutaciones se pueden dar en distintas fases. Puede ser en la transcripción del gen, en la transformación del ARN o en el traslado del ARN mensajero. Y los defectos de estas mutaciones se van a encontrar principalmente, como se muestra en esta imagen, en el cromosoma 11. Es importante destacar que esta enfermedad es una enfermedad de herencia autosómica recesiva, como se señala en esta imagen. Ahora vamos a hablar un poco sobre la fisiopatogenia de la beta-talasemia. Normalmente, la hemoglobina está sintetizada por cadenas alfa y beta en cantidades proporcionalmente iguales. En la beta-talasemia, la síntesis de cadena beta estará disminuida o por su parte ausente, lo cual dará lugar a un exceso de cadenas alfa libres. En la talasemia heterocigota se verá la relación de cadenas beta y alfa de 0.5 contra 0.7. Por su parte, en la talasemia homocigota, la relación se encuentra inferior a 0.25. Esta síntesis desequilibrada de cadenas alfa y beta tiene ciertos efectos adversos, como la disminución de la producción de hemoglobina total del eritrocito, la eritropoyesis ineficaz y un proceso hemolítico crónico. La producción disminuida de cadenas beta da lugar a la reducción de producción total de hemoglobina, lo cual se ve manifestado en células pequeñas, las cuales conocemos como microcíticas, y estas células estarán pobremente ocupadas por hemoglobina, lo cual se considera hipocrómicas. A su vez, las cadenas alfas libres en exceso son inestables y se precipitan dentro de la célula para producir daño en la membrana y disminuir la deformabilidad del eritrocito. El exceso de cadenas alfa se oxidará de manera parcial y se enlazará a la membrana celular y a su esqueleto, lo cual nos conllevará a sufrir una disminución de la estabilidad membranal y a su vez hemólisis celular. El exceso de agregados de cadenas alfa activará programas que conducen a la apoptosis e interferirán con la síntesis y el ensamble normal de las proteínas de membrana. Las formas heterocigotas de la talasemia beta se diagnostican determinando la fracción alfa 2 de la hemoglobina, que se encontrará a niveles por encima de lo normal. La talasemia beta homocigota, también conocida como anemia de Cooley, es padecimiento grave que inicia en los primeros meses de vida con anemia grave, que requerirá transfusiones sanguíneas recurrentes. A los 3 años de edad, la hepatomegalia será variable. Sin embargo, por su parte, la esplenomegalia será de naturaleza gigante con frecuencia. Esta afectación cursará con citopenias, como neutropenia, trombocitopenia y, por supuesto, anemia. A la exploración física de nuestro paciente, se confirmará el crecimiento visceral y se descubrirán alteraciones craneales más ciertas deformaciones de la cara. También se verá un retraso en el crecimiento corporal. Radiológicamente hablando, el cráneo presentará un ensanchamiento del díploe y estrías muy marcadas. El exceso de hierro, el cual será secundario a las múltiples transfusiones sanguíneas, producirá hemacromatosis y podrá dejar secuelas, como cirrosis hepática, diabetes mellitus o miocardiopatías. Estas secuelas, aunadas al pronóstico de nuestro paciente, serán causas habituales de muerte antes de los 25 años de edad. En la siguiente diapositiva podemos observar el procedimiento para el diagnóstico del caso clínico. En este caso sería lo siguiente. Primero tenemos que ver lo que es la hemoglobina
el volumen corpuscular medio, la cromía del paciente. Tendríamos que escoger el tipo de anemia al que nos estamos enfrentando, los cuales pueden ser una anemia por talasemia, que tendría los reticulocitos altos. La sideroblástica tendría reticulocitos bajos, la ferropénica y padecimientos crónicos tendría reticulocitos normales. De aquí nos tendríamos que ir al conteo de reticulocitos, los cuales tendrían que ser de 50.000 a 100.000. Si está mayor de 100.000 tendría reticulocitos altos, si está menor de 50.000 tendría reticulocitos bajos. De aquí nos tendríamos que ir al frotis y ver qué observamos en el frotis. En este caso, para la anemia de padecimientos crónicos y ferropénica, vamos a encontrar lo que son elictocitos. En el caso de las talasemias vamos a encontrar codocitos, y la anemia sideroblástica vamos a encontrar los cuerpos de Pappenheimer. En la siguiente diapositiva podemos observar la citometría hemática del paciente, en donde nos podemos dar cuenta de que la hemoglobina, el volumen corpuscular medio están alterados y la cromía de nuestro paciente está normal. En la siguiente diapositiva podemos observar el conteo de reticulocitos, el cual nos da 130.000, lo que indica que nuestro paciente tiene un conteo de reticulocitos altos. En este caso se sospecha de una talasemia, por lo que tenemos que seguir el siguiente procedimiento. Tenemos que checar lo que es la hemoglobina. La hemoglobina está baja, los reticulocitos deben de estar altos. El perfil de hierro y ferritina tiene que mostrar los siguientes datos. El hierro sérico debe estar normal, la ferritina debe estar normal, el índice de saturación de transferina debe estar normal. En el frotis debemos encontrar codocitos y por último tenemos que realizar la electroforesis, la cual nos va a dar el diagnóstico. Es importante mencionar que en las talasemias el volumen corpuscular medio por lo general es de 60 a 70, aunque en algunas ocasiones se puede encontrar 75. Es necesario verificar que nuestro paciente no haya tenido transfusiones de sangre 2 meses previos al estudio de laboratorio, ya que puede alterar nuestros resultados. En este caso, la diapositiva nos orienta acerca del tipo de anemia que presenta el paciente. En este caso, la hemoglobina la tiene de 3.8, lo que nos indica que tiene anemia. El volumen corpuscular medio tiene 72.3 femtolitros, lo que nos indica que tiene una anemia microcítica. Y tiene en la cromía 32.9, lo que nos indica que es normocrómica. Entonces estamos con una anemia microcítica normocrómica. En la siguiente diapositiva podemos observar el frotis de un paciente con talasemia mayor y el frotis de nuestro paciente. En el frotis del paciente con talasemia mayor se observan codocitos y en el frotis de nuestro paciente también se observan codocitos. En esta diapositiva podemos observar lo que es la electroforesis de nuestro paciente, en el cual nos interesa la hemoglobina A2, la cual tiene como resultado 7%, y para que sea una talasemia mayor tiene que estar de 4 a 7%. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Nuestro diagnóstico sería una beta talasemia mayor. Ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Los pacientes con beta talasemia generalmente no tienen hallazgos físicos inusuales. El niño puede presentarse pálido, irritable y no se desarrolla ni aumenta de peso. También puede presentar fiebre, diarrea y abdomen crecido o distendido. Y si este niño no inicia su tratamiento durante la infancia temprana, se desarrolla el cuadro clínico de la talasemia en unos cuantos años. En la siguiente diapositiva podemos ver que la anemia coloca una carga tremenda sobre el aparato cardiovascular, con el esfuerzo de este para mantener la perfusión tisular. El constante gasto cardíaco elevado suele dar lugar a una insuficiencia cardíaca, normalmente durante los primeros 10 años de vida. Y esta es la principal causa de muerte en los niños no tratados. En nuestro paciente también podremos notar una pigmentación parda en la piel, ya que la hemólisis crónica se acompaña de cálculos biliares, gota e ictericia. El vaso puede aumentar tamaño de manera masiva. Los eritrocitos anormales se congestionan dentro del vaso
y estos estimulan la producción de más eritrocitos en la médula ósea. Se produce leucopenia y trombocitopenia, secundarias al quedar atrapados estos componentes en este vaso crecido. También se presentan cambios en los huesos, los cuales acompañan a una médula ósea extremadamente hiperplásica. Las cavidades medulares aumentan de tamaño en todos los huesos para expandirlos y producir las gibosidades características en el cráneo. Las deformidades faciales y el aspecto filamentoso terminal del cráneo en las radiografías, como se puede observar en la diapositiva. El adelgazamiento de la corteza ósea, igualmente de los huesos largos, también puede conducir a fracturas patológicas. La hematopoiesis extramedular en el hígado y el vaso constituye un intento del cuerpo para aumentar la concentración de eritrocitos periféricos. En ocasiones pueden encontrarse igualmente masas extramedulares de tejido hematopoyético en otras partes del cuerpo. La ulceración de la piel puede también estar presente en las extremidades, como podemos observar en la imagen en la diapositiva. La talasemia también puede resultar en un agrandamiento maxilar, lo que lleva a una apariencia conocida como cara de ardilla. Junto también en esta se presenta un aumento de espacio entre los dientes, una sobremordida y maloclusión. Se puede también producir una inflamación dolorosa de las glándulas salivales y sequedad de la boca, lo que con esto nos conlleva a una reducción de la protección salival y por lo tanto un aumento en las caries dentales en estos pacientes. Otros hallazgos clínicos que podemos encontrar en estos pacientes se vinculan con el intento de nuestro organismo para aumentar la producción de eritrocitos. Estos síntomas o estos hallazgos clínicos pueden ser fiebre, letargo, musculatura débil, disminución de la grasa corporal y también disminución del apetito. En estos pacientes, igualmente, por el esfuerzo que hace nuestro organismo, las infecciones son frecuentes y estas infecciones pueden ser causas de muerte. Igualmente puede desarrollarse una deficiencia de ácido fólico como consecuencia del aumento en su utilización por la médula, como ya sabemos, hiperplásica. Cuando nuestro paciente vaya creciendo, por ejemplo, en su segundo decenio de vida, puede desarrollar trastornos endocrinos, así como perturbaciones hepáticas y cardíacas por depósitos excesivos de hierro en estos tejidos. Un ejemplo de esto es la diabetes, que esta es una complicación muy común de los depósitos excesivos de hierro en el páncreas. Las alteraciones hepáticas pueden llegar a desarrollar cirrosis. Esta es una causa de muerte en estos niños que son sobretransfundidos y también pueden tener complicaciones derivadas de la siderosis que presentan en su corazón. Continuamos con el tratamiento. En primer lugar vamos a hablar sobre la terapia de transfusión a largo plazo. Aquí nuestro objetivo va a ser mantener el nivel de hemoglobina del paciente entre 9 y 10 gramos sobre decilitro, mejorando así su sensación de bienestar y al mismo tiempo suprimiendo la eritropoiesis aumentada. En segundo lugar, tenemos a los agentes de maduración eritroide, como por ejemplo el luspatercept. Este es un agente que está probado en la anemia en adultos con talasemia beta, que requieren transfusiones regulares de glóbulos rojos. Este fármaco es una proteína de fusión recombinante que disminuye la señalización de SMAD2 al unirse a varios ligandos endógenos de la superfamilia del factor de crecimiento transformante beta. En tercer lugar, tenemos a la quelación de hierro. Aquí el objetivo es evitar las complicaciones de sobrecarga de hierro como la disfunción cardíaca y hepática. Vamos a hablar sobre 3 medicamentos. Primero, sobre la deferoxamina. Esta es administrada por vía intravenosa. Después tenemos a la deferiprona. Aquí esta es administrada por vía oral.
y va a ser indicada para adultos y niños mayores de 3 años, con sobrecarga de hierro debido a las transfusiones. Y por último tenemos a Deferasirox, que va a ser administrado igual por vía oral. Va a ser aprobado para el tratamiento de la sobrecarga crónica de hierro debido a las múltiples transfusiones de sangre. Siguiendo con el tratamiento, nos encontramos con la esplenectomía. Este se usa para disminuir los requisitos de transfusión en pacientes con talasemia mayor. Se recomienda cuando el requerimiento de transfusión anual calculado es mayor de 200 a 220 milímetros de glóbulos rojos por kilogramo por año, con un valor de hematocrito de 70%. Además de reducir los requisitos de transfusión y la sobrecarga de hierro, la esplenectomía también previene la hematopoiesis extramedular. En quinto lugar tenemos al trasplante hematopoyético halogénico. Aquí este puede ser curativo en algunos pacientes con talasemia mayor y además de los problemas relacionados con el trasplante, como la enfermedad del injerto contra el huésped, el fracaso del injerto, la terapia inmunosupresora crónica y mortalidad relacionada con el trasplante, se debe considerar cuidadosamente antes de proceder con este enfoque. Y en último lugar tenemos las medidas de apoyo, que aquí incluye el reemplazo de ácido fólico y el control de desarrollo de complicaciones como hipertensión pulmonar, osteoporosis y fracturas óseas. Aquí vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial. Tenemos a la alfa-talasemia, que este es un tipo de talasemia hereditaria que va a ser un trastorno hematológico que reduce la capacidad del organismo para producir los glóbulos rojos sanos y una hemoglobina normal. También vamos a tener a la anemia de enfermedad crónica. Este va a ser un signo muy común encontrado en pacientes con enfermedades infecciosas, inflamatorias y neoplásicas, y suele ser un indicador del grado de actividad de la enfermedad. El término se va a asociar a procesos crónicos que se refieren a un síndrome y que va a estar involucrado en gran parte de estos procesos. Debemos considerar igualmente una insuficiencia renal, también una anemia ferropénica, que va a ser el descenso de las cifras de hemoglobina, hematíes, van a estar microcíticos, hipocrómicos y vamos a encontrar una ferritina disminuida. Para este son muchas las causas que la originan, pero la pérdida de sangre por tubo digestivo va a ser la más frecuente. También debemos considerar la nefropatía por plomo, así como las anemias sideroblásticas. Bien, ahora, después de toda la explicación de la beta-talasemia, resumiremos los puntos más importantes a destacar de esta enfermedad. Existen varios tipos de talasemia, por ende, la sintomatología dependerá del tipo y de la severidad de la afección encontrada. Los signos y síntomas pueden incluir fatiga, debilidad, palidez o ictericia de la tegumentación, deformidades faciales, hipocrecimiento, ascitis y la presencia de una orina oscura. Como bien explicamos antes, la talasemia es causada por mutaciones en el ADN de las células de la hemoglobina. Las mutaciones mencionadas se transmiten de padres a hijos. Y dependiendo del lugar mutado en la molécula de la hemoglobina, ya sean las cadenas alfa o las cadenas beta, tendremos alfa-talasemia o bien beta-talasemia. A la beta-talasemia podemos dividirla dependiendo del número de genes mutados que se encuentren. Si hay un solo gen mutado, los síntomas serán leves y esto será denominado como talasemia menor o beta-talasemia propiamente dicha. Por su parte, si hay 2 genes mutados, los signos y síntomas podrán ir de moderados a graves y esta afección será conocida como talasemia mayor o anemia de Cooley. Hay bebés que se muestran saludables al nacer, pero van desarrollando la sintomatología con el paso de los años. Existe una forma de talasemia más leve
conocida como talasemia intermedia. Este tipo de talasemia puede resultar de la mutación de 2 genes. Aunque muy pocos, se puede decir que los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer esta enfermedad son los antecedentes heredofamiliares de talasemia y también el pertenecer a los afroamericanos o ser de ascendencia mediterránea o del sudeste asiático. Como conclusión, ¿cuáles son los signos y síntomas de la beta-talasemia? Bueno, los niños con beta-talasemia no suelen presentar síntomas al nacer, pero suelen desarrollar estos síntomas conforme van pasando los años, normalmente durante sus primeros 2 años de vida. En estos primeros 2 años de vida es donde desarrollan la anemia como tal. Entre los signos de anemia en la beta-talasemia se incluyen, por ejemplo, nuestro pacientito puede presentar fatiga extrema, piel pálida, falta de aire, una frecuencia cardíaca acelerada. También nuestro paciente puede presentar mal humor o irritabilidad, puede presentar un crecimiento lento comparado con otros niños de su edad y también puede presentar cambios en la forma de su cara debido a los cambios en las formaciones óseas que se presentan normalmente en la beta-talasemia. Todos estos signos y síntomas en conjunto es lo que integran como tal a la beta-talasemia. Como nos podemos dar cuenta, esta beta-talasemia hace efecto en muchos sistemas y órganos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, hay que estar muy al pendiente de cada uno de estos factores para poder llegar a un diagnóstico adecuado que, como sabemos, lo vamos a ver más adelante en este video. Como conclusiones tenemos que la beta-talasemia es un trastorno hereditario de la sangre, debido al cual se tiene anemia. Es consecuencia de defectos genéticos que controlan la producción de hemoglobina. Se sintetiza menos cantidad de una cadena de globina, formándose menos hemoglobina, dando microcitosis e hipocromía. El diagnóstico se basa en diferentes pruebas de laboratorio, como son el hemograma, estudios de la cinética de hierro y además características morfológicas que están presentes en el frotis sanguíneo. El tratamiento principal es la hipertransfusión sanguínea con quelantes de hierro, extirpación del vaso y el trasplante de médula ósea halogénico. Es importante mencionar que existe una gran variedad de anemias, en las cuales cada una presenta características diferentes. En el caso clínico, se presenta un masculino de 14 años con astenia, adinamia y llama la atención que tiene palidez de tegumentos, por lo que se le solicita una citometría hemática, la cual nos puede orientar en algunos datos. Por ejemplo, es importante la cantidad de hemoglobina que presenta el paciente, el volumen corpuscular medio, la cromía del paciente. Estos resultados nos orientan a cierto diagnóstico, pero obviamente hay que verificarlo bajo ciertos procedimientos establecidos. El frotis es un paso muy importante en el diagnóstico, ya que en él podemos observar cierta variedad de células y cada célula nos orienta a un diagnóstico diferente posible para este caso clínico. En este caso, el frotis del paciente presentaba codocitos, entonces al presentar codocitos nos vamos por una talasemia, la cual se va a confirmar por medio de la electroforesis. También es muy importante la cuenta de reticulocitos, los cuales deben de estar altos en las talasemias,